Muy buenos días a todos, amada iglesia, amigos, hermanos que están conectados en esta transmisión. Bienvenidos a nuestro sermón del día de hoy, bienvenidos a nuestro culto, a poder adorar al Señor con nosotros. Es una bendición que puedan estar aquí, es una alegría poder compartir con ustedes hoy que es el día del Señor. Voy a invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 15. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 15. Y puedas leer conmigo, acompañarme en este sermón, pedir al Señor también, luego de leer el texto, que pueda iluminarnos con el poder de su Espíritu Santo. Así que puedas ahí leer conmigo el texto. Dice el verso 15, vamos a leer hasta el 30. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Que puedas orar conmigo ahí donde tú estás. Amado Dios, te entrego esta palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva, eficaz, Señor. Tu palabra es única, real y verdadera para nuestras vidas, Señor. Amamos tu palabra, Señor, y en esta mañana te quiero pedir que puedas hablarnos a través de ella. Dame la sabiduría necesaria para poder exponer el texto conforme a tu propósito, Señor. Señor, tu palabra dice que somos de duro corazón, de dura cerviz, Padre. Así que en esta mañana te pido que ablandes nuestros corazones, que ablandes nuestra cerviz, para que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, Señor, y el Evangelio pueda alcanzar vidas, corazones, y a cada uno de nosotros que estamos escuchando el mensaje del Evangelio. Te entrego este tiempo, te entrego nuestra meditación, te entrego cada vida que está escuchando en cualquier parte de nuestra ciudad, del mundo, a través de estos medios de gracia que tú nos has dado, como es el Facebook en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te entrego la palabra. Amén, bendito Rey. Amén. Amén. Bueno, hemos estado meditando la semana pasada ya con el pastor Sergio sobre esta historia de la mujer samaritana. Hemos visto algunos detalles sobre el encuentro de Jesús, ahí cansado del camino, va y le pide agua a esta mujer, y básicamente estamos ahí en medio de la historia. No sabemos cómo culmina, y he decidido continuar a partir del verso 15. El verso 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El verso 14, con el que habíamos terminado la semana pasada, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, para que salte de una fuente de agua
de agua que salte para vida eterna, ¿no? Entonces, aquí hay una palabra interesante que me gustaría poder profundizar, que es la palabra agua viva. Y la palabra pozo igual son muy relacionadas en el griego, es la palabra frear, que significa aquella agua que nace de la roca, básicamente, donde está, en otras palabras, saliendo la fuente, y la mujer hasta este pasaje, hasta este punto del 15, aún no ha entendido el mensaje del Señor, aún no ha entendido el mensaje del Salvador, aún continúa pensando en un panorama terrenal y temporal. Todavía su mente está pensando en este mundo, en este espacio debajo del cielo, como dice Salomón, en este lado de la gloria. Está pensando ella que quizás no va a tener que caminar tanto para llegar hasta el pozo de Jacob. Está pensando que quizás ya va a dejar de ser incómodo poder ir a buscar el agua. Y eso es lo que le responde. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, ¿no? Entonces, en este texto vamos a ver a Jesús en tres entornos, en tres perspectivas. Del 16 al 19 vamos a ver a Jesús como el profeta. Del 20 al 24 vamos a ver a Jesús como el Mesías, Salvador, como el Salvador, aquel que hace posible que podamos adorar tú y yo en espíritu y en verdad. Y del verso 25 hasta el final vamos a ver a Jesús como el Mesías, a Jesús como el Mesías, aquel que todos hemos estado esperando, aquel que todos estaban esperando en Judea, y aquel que ha llegado, ha venido a salvar mi vida y tu vida, y es aquel en quien confiamos. Así que voy a dividir este pasaje en esas tres fases. Es interesante porque esta mujer lo único que ha hecho hasta ahora es desviar las preguntas del maestro. Si ustedes se dan cuenta, justamente la mujer samaritana le dice en el verso 9, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús responde y le dice: no, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, ¿no? Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua vida? Justamente esa palabra frear, como que es el agua que sale de la roca. Y ahí le dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y es interesante porque la mujer está en una pequeña disputa ahí con Jesús. Está todo el tiempo sacando un tema. Está tocando temas teológicos, que es interesante porque justamente uno de los problemas entre judíos y samaritanos era este problema teológico de dónde se debería adorar, quién era el verdadero pueblo escogido. Esta separación en realidad viene después del rey Salomón, cuando el reino de Dios, el reino de Israel, se divide en dos, el norte y el sur. En el norte Israel, en el sur Judá. Pasan muchos reyes, tanto en el norte y en el sur. En el norte se queda, el norte de Israel siempre ha sido más propenso a pecar, más propenso a adorar a dioses falsos, a edificar adoración en los montes altos, y básicamente no agradan a Dios. Y eso hace que Israel sea llevado cautivo por Babilonia, y el emperador asirio, normalmente los asirios, para poder poblar aquel lugar que ellos habían conquistado, entonces ellos llevaban a su gente y repoblaban ese lugar, ¿no? Entonces es como que Asiria, los judíos, los israelitas del norte, van llevados a la cautividad, y el rey asirio coloca personas de su pueblo. Entonces ahí se produce una mezcla étnica, una mezcla religiosa, y básicamente eso es el pueblo de Samaria. Es más, aquí la palabra de judíos y samaritanos no se llevan entre sí. La tradición judía incluso dice que los judíos y samaritanos ni siquiera bebían del mismo vaso, ¿no? Entonces, imagínense lo fuerte que era esto. Eso es uno de los problemas que ve la samaritana.
luego le toca temas de Jacob a Jesús y le dice como que le está tocando temas teológicos, ¿no? Y ahí es cuando Jesús ahora va a hablar un poco más sobre esto, va a reorientar la conversación. En medio de su prédica, en medio de su evangelismo, Jesús nos está enseñando, le habla que Él es la fuente del agua viva, le habla quién es aquel que le va a poder saciar para siempre. La Biblia dice que no bebamos de cisternas rotas, ¿no? Y muchas veces cada uno de nosotros, como esta mujer, vamos a ver que hemos estado bebiendo de cisternas rotas, de pozos contaminados. Y eso es lo que Jesús le está queriendo decir. Mira mujer, no necesitas buscar más agua, porque el agua del pozo de Jacob te va a volver a dar más sed. No importa cuánto bebas, no importa cuánta agua saques, no importa qué tan pura sea el agua, vas a volver a tener sed. Y ahí nosotros también, como esta mujer, muchas veces buscamos un agua que pueda saciar nuestra vida. Y hemos buscado esa agua en la política, quizás, ahora que estamos en época de elecciones, hemos buscado esa agua en la universidad, en títulos, en el trabajo, en la familia, en el amor, y cada uno de nosotros busca llenar esa fuente, una cisterna rota que no puede recibir el verdadero evangelio, que no puede recibir y contener a Cristo. Ha estado buscando en lugares donde no sacian, no nos dan saciedad. Un agua que entra y se va, un agua que entra y se va. Y eso es lo que Jesús le quiere decir. Pero esta mujer aún no entiende. Y esto es lo que le dice en el 15. Por eso, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ni siquiera ella entiende que es un agua que la va a saciar por completo, sino que dice que no tenga que venir aquí a sacarla. Y aquí pueden haber dos implicaciones prácticas en el texto. Y quiero que me acompañes, por favor, a Génesis capítulo 24, verso 13. Verso 13. Génesis capítulo 24, verso 13. Y era muy común, y es algo que quiero mostrarte en esta mañana, que las mujeres salgan a recoger el agua en el horario de la tarde. Eso significa más o menos a la hora novena. A la hora novena, ¿no? Más o menos en la hora de la tarde. Y dice este texto, fíjense, la costumbre es justamente cuando el siervo de Abraham va a ir a buscar una esposa para su hijo. Y dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua, ¿no? Fíjense, sea pues que la doncella que yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia, ¿no? Fíjense que él está junto al agua. El verso 11 dice, ¿no? E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, muy posible la hora novena, contando en el horario judío, la hora en la que salen las doncellas por el agua. Entonces, es posible que en este pasaje tengamos dos implicaciones. La primera es que si esta mujer, sabemos que había tenido 5 maridos, no era una doncella, entonces era muy probable que ella tenga cierta vergüenza de salir en público por el agua. Entonces, ella lo que quería evitar era el estar ahí en público recogiendo agua, ¿no? Por eso es que incluso puede ser que si el horario habitual en que las mujeres recogían el agua era en la tarde, ella iba al mediodía, que es la hora sexta, que aclara en el pasaje anterior que hemos visto la semana pasada, para evitar un poco esa vergüenza. Entonces, la mujer quizás está pensando en ese panorama temporal y terrenal, diciéndole, ni venga yo aquí a sacarlo, o sea, ni siquiera me moleste en venir aquí, ni siquiera pueda volver a sentirme avergonzada, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento de la mujer. Y ese es el pensamiento de muchos de nosotros. Lo que más queremos es evitar la vergüenza. Lo que más queremos es que mi pecado y tu pecado salga a la luz. Y Jesús
el Dios del mundo, aquel que lo sabe todo, aquel que lo conoce, aquel que entiende cada detalle de mi vida y de tu vida, le cambia la conversación. Porque es necesario que tú y yo entendamos en qué hemos fallado. Es necesario que tú y yo podamos comprender que hemos traicionado al Maestro en muchas cosas. Y esto es lo que Jesús le va a mostrar a esta mujer. El verso 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús toma un ángulo, perdón. Jesús toma un ángulo diferente. Jesús abandona la ilustración del agua de vida. Jesús deja atrás aquella predicación de la saciedad y cambia de una forma abrumante a un nuevo panorama. Le dice, puede ser, no estoy afirmando al 100% esto, pero puede ser que en esa respuesta de que ya no quiero venir aquí para sacarla, ya no quiero tener la vergüenza de venir aquí como una mujer divorciada, no quiero tener que venir aquí, esa sea la respuesta de la mujer. Y Jesús le dice, es como que la mujer está pensando eso y Jesús le dice, entonces ven con tu marido, ¿no? Esa puede ser una buena traducción, ven con tu marido. Y la mujer justamente dice, no tengo marido. Entonces es posible que Jesús está mostrándole este ángulo diferente a la mujer, ¿no? Por eso le dice, fíjense, hay una diferencia entre el aquí y el acá. El 15 le dice, ni venga aquí a sacarla, le dice la mujer, justamente, ni yo tenga que venir aquí al pozo a sacarla. Y Jesús le dice, llama a tu marido y ven acá, ¿no? Es como que le dice, si tienes vergüenza, si ya no quieres venir, quizás ya no quieres cargar esos baldes pesados con agua, si no quieres caminar tanto, ven y trae a tu marido. Es como que ven con él para que te ayude, ven acá con él. Esa es la diferencia entre el aquí y el acá, que nos muestra el sentido verdadero de este pasaje. Por eso es que la mujer le responde, no tengo marido. Es muy probable que el griego aquí le da una sintonía especial a la parte de no tengo marido, y es muy probable que la mujer, en este cambio de panorama, cuando Jesús le está diciendo, ven acá, trae a tu marido, y ella de repente es como que está pensando, me estás hablando del agua de vida, me estás hablando de esto, y ahora me muestras encubierta, me descubres, me destapas. Y es muy probable que la respuesta haya sido no tengo marido. No es como que con una sintonía de tristeza de que ella no tenía marido. Y justamente cuando mi pecado y tu pecado sale a la luz es cuando Dios muestra el poder del Evangelio. Es cuando podemos entender cuánto hemos ofendido a Dios. Y esta es la respuesta de Jesús. Y le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús sabe que hay algo doloroso en su vida. Jesús conoce su pasado y su presente. Jesús sabe cuántos maridos ha tenido y Jesús sabe que el que ahora está no es su marido. Jesús conoce mi pasado y mi presente. Jesús conoce tu pasado y tu presente. Jesús sabe cuántas veces has fallado. Él es Dios mismo, hecho hombre. Algo importante del Evangelio de Juan es que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y ese Dios poderoso que conoce mi corazón y tu corazón, Él entiende cada fracaso, Él entiende cada pecado, Él entiende cada falla. Y Él lo que está haciendo para que la mujer pueda valorar el Evangelio es mostrarle su condición espiritual. Hasta el verso 15 esta mujer estaba cegada, muerta espiritualmente, no podía entender
las cosas de arriba. No podía entender sobre la eternidad. Jesús la lleva a entender su pecado, a entender su condición delante de Dios. Y el Evangelio nos lleva a eso, a entender mi condición delante de Dios, a entender tu condición. Romanos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni un justo, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno. Para poder entender el Evangelio necesitamos comprender nuestra condición delante de Dios. Es por eso que esos evangelios endulzados, esos evangelios azucarados, que predican humanismo, que predican prosperidad, bienestar en este mundo, no están llevando el mensaje correcto. Ese no es el Evangelio. Jesús mismo lleva a esta mujer a reflexionar en su pecado. Es la forma en la que esta mujer va a abrir los ojos. Y es hermoso porque me encanta la transición que tenemos de un hombre como Nicodemo en el capítulo 3. ¿Se acuerdan? Hemos estado meditando sobre ello hace unos días. Que aparentemente es un hombre religioso, fariseo. La palabra dice que el que no tenga mayor justicia que un fariseo no va a poder entrar al reino de los cielos. Y tenemos a un hombre fariseo, pecador, pero religioso, moralista, élite judía, la élite judía. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. No puedes hacer nada por ti solo. No hay dónde puedas ir. Nicodemo, necesitas conocer la verdad. Necesitas ver a Cristo. ¿Se acuerdan? Como Moisés levantó la serpiente. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que podamos tú y yo ver a Cristo, Nicodemo. No importa tu religiosidad, no importa tu fariseísmo. Necesitas ver a Cristo. Y por otro lado tenemos a una mujer, escoria de la sociedad, samaritana, pecadora, 5 maridos. Adulterio quizás sea una experta porque actualmente continuaba con otro que no era su marido. Y Jesús también la está llamando a arrepentimiento. Jesús también le está diciendo, ven a mí. Yo soy la fuente de agua viva. El Evangelio es tanto para un moralista que cree que todo está bien en su vida. Pero Jesús le dice, mira, solo yo soy el camino. No son tus méritos, no es lo que tú hagas, son mis méritos en la cruz del Calvario. Es mi vida entregada por la humanidad. Es mi vida recibiendo la ira que nos era contraria. Jesús dando su vida, recibiendo cada milímetro de la ira todopoderosa de Dios en sí. Y por otro lado a una pecadora, a una mujer despreciada, alguien que los judíos decían, ni siquiera debemos beber del mismo vaso con ellos. Jesús dice, quiero salvarlos. Y en esta mañana puedes estar ahí, puedes haber sido un religioso fundamentalista, o puedes haber sido, o eres, un gran pecador. Alguien que se ha alejado de Dios muchas veces, alguien que ha fallado a Dios en muchas ocasiones y de muchas maneras. Puedes haber entregado tu vida al pecado tantas veces. Y Jesús en esta mañana te dice, ven. Jesús en esta mañana te dice, ven. Ambos necesitan del Evangelio. Todos necesitamos del Evangelio. No hay acepción de personas. Y lo que Jesús hace es justamente abrir nuestros ojos. Abrir nuestros ojos a través de mi pecado y tu pecado. Eso es lo que Jesús quiere hacer con esta mujer. Y ese es el punto 1 justamente. Jesús como el profeta. Es ese profeta que sabe quién somos. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro y aún las alternativas. Es algo que hablábamos con los jóvenes el día martes. El verso 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí está
nuestro profeta. Recuerden algo que hemos leído en Juan capítulo 3:20, dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Ella no puede salvarse a sí misma. Ella aún no quiere que su pecado sea puesto a la luz. Y Jesús va a mostrar, va a destapar algo que necesitaba ser visto. Y le va a decir: trae a tu marido. 5 maridos has tenido. Y así como a esta mujer es necesario muchas veces, si permanecemos negando a Dios y realmente Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, que Jesús saque a la luz. Cuando Jesús saca a la luz mi pecado y tu pecado, hay libertad. O al menos que tú y yo entendamos la gravedad de la situación en la que estamos, bajo la ira de Dios, porque hemos contradecido a Dios durante toda nuestra vida con nuestro pecado. Hemos aborrecido al Señor. Jesús sabe que la ceguera y la dureza de mi corazón y tu corazón necesita ser cambiado. Para recibir el agua vida necesita ser cambiado. Y esto es a lo que Jesús va a ir. La mujer una vez más va a agarrar y va a cambiar la conversa. Ha sido muy incómodo para ella que revelen su pecado. Y el verso 20 justamente dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Una vez que el pecado sale a la luz, perdón, una vez que el pecado de esta mujer sale a la luz, vemos que la mujer cambia de tema. La mujer quiere hablar de otra cosa. Yo no quiero hablar de mi pecado, yo quiero hablar de otra cosa, y le sale por la tangente, como bien diríamos, y dice: nuestros padres adoraron en este monte, hablando del monte Gerizim, y vosotros adoráis en Jerusalén. ¿Dónde debemos de adorar? O sea, Jesús, ¿quién está en lo correcto? Y es muchas veces la actitud de alguno de nosotros, o incluso cuando hemos predicado a alguien, evangelizado a alguien, le dices: mira, hay algo que está mal en tu vida, hay algo que está yendo en contra de Dios, hay algo que ofende a Dios todos los días, tú y yo tenemos un problema delante del Padre, y de repente te responden: sí, pero si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? O si Dios es esto, ¿por qué pasa el otro? Y empiezan a lanzarte algunas preguntas teológicas controversiales. Esto es lo que la mujer está haciendo. Y esto es lo que muchos de nosotros hemos hecho cuando Jesús ha querido alcanzar mi vida y tu vida. Esta mujer le quiere cambiar de tema. Por un lado, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, y los israelitas, todo el reino de Judea, adoraban en Jerusalén, en el templo. Y Jesús le va a responder de una forma totalmente correcta. Jesús no la insulta, Jesús no la trata mal. Jesús nos muestra la forma en la que tú y yo debemos tratar a cualquier persona que estamos evangelizando. Y dice, Jesús le dijo, verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, fíjense, Jesús le está diciendo, mira, ni en el monte Gerizim, ni en el templo de Jerusalén. Jesús sabía, él va a profetizar más adelante que en 3 días iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. Jesús sabía que en el año 70, con el emperador Nerón, el templo iba a ser destruido. Jesús entendía todo esto, Él es Dios mismo.
y le dice, mira, no va a haber más templos. Dios nunca ha estado restringido a lugares. Es más, Jesús dice en el Antiguo Testamento Dios dice en el Antiguo Testamento que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Esto es algo que entendía el rey Salomón, que realmente Dios está mostrándole a esta mujer que no hay donde podamos adorar a Dios en un templo hecho por manos de hombres. No es ni en aquel monte Gerizim, ni en este templo. Jesús va a mostrar que su sacrificio, que la cruz del Calvario, con la frase, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí le dice algo importante. Él lo dice, ustedes adoran lo que no saben, porque los samaritanos solo habían adoptado el Pentateuco. Ellos solo tenían el Pentateuco como palabra revelada. Entonces ellos no tenían toda la revelación de los profetas, ellos no entendían muchas cosas, y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y justamente uno de los problemas que tenemos en la iglesia moderna es que la iglesia moderna adora lo que no sabe. Muchos de nosotros, por no conocer a Dios revelado en las Escrituras, tenemos en la mente un Dios a quien hemos idolatrado, conforme a músicas cristianas, conforme a predicaciones que muchas veces no son bíblicas, conforme a filosofías, como dice Pablo en Colosenses, filosofías huecas y vanas sutilezas. Y muchos estamos perdidos adorando a un Dios que tengo en mi mente, a un Dios que no es el Dios revelado en las Escrituras. Entonces, nuestra actitud es esta. Yo sé que la Biblia dice eso, pero yo creo que esto es así. Yo sé que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, pero no, Dios no va a castigar a nadie. Yo sé que esto y yo sé que el otro, pero yo creo que esto es así. Y como esta mujer, muchas veces estamos intentando dorar la pildorita, como decimos vulgarmente. Y estamos sirviendo a un Dios hecho por nuestras mentes, a un Dios creado a mi imagen y semejanza. Es un Dios que yo tengo en la mente y es un Dios con D minúscula. Y muchos en la iglesia cristiana están perdidos adorando a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Al igual que los samaritanos que habían adorado por años a un Dios que no era el Dios revelado en el Antiguo Testamento, hoy la iglesia moderna está adorando a un Dios hecho por canciones cristianas, hechos por la farándula cristiana, hechos por predicadores que ni siquiera usan la Biblia para predicar. Lastimosamente la iglesia está perdida y tú y yo somos llamados a orar por eso. Y esto no es tampoco que sea una novedad. Bien decía el pasaje en Colosenses, que cuidado los engañen con filosofías vanas y huecas, sutilezas. Pedro dice que van a venir burladores. Y la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarán tras maestros bajo sus propias concupiscencias, bajo lo que ellos mismos creen y aceptan. Y esa es una realidad hoy en día. La Biblia dice que va a pasar esto, y lastimosamente muchos adoran a un Dios que no conocen, a un Dios que no es el Dios de las Escrituras, y están perdidos. El verso 23 dice que va a haber una hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Y el 24 dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí Jesús le va a mostrar algo importante. Muchos en la iglesia de hoy interpretan este pasaje y dicen, debemos adorar a Dios
extravagantemente. Entonces necesitamos tener grandes músicos, un gran efecto de sonido, un gran efecto de luz, es una luz tenue. Alguien necesita pararse detrás de un teclado y en nota do poder decir ahí, arrepiéntete, reconoce tu pasado, reconoce cuántas veces has fallado a Dios, recuerda esto y recuerda el otro, y de repente ves ahí a un manipulador que está llevando a la iglesia a un pequeño trance, a una pequeña regresión, y de repente dice, recuerda que eres un triunfador, un soñador, y puedes triunfar en el Señor. Él puede darte todo, y hay verdades a medias en esto, y la iglesia piensa que eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces de repente tienes a un hermano que sale de ese lugar y le dices, el culto ha estado hermoso, no sabes cómo he llorado, no sabes cuánto hemos saltado, cuánto nos hemos alegrado, cuánto nos hemos gozado. Este culto ha estado genial, es en espíritu y en verdad que hemos adorado. Y el lunes, este hombre traiciona a su mujer. El martes este hombre, esta mujer está pecando y fallando a Dios una vez más. No sirve de nada un domingo lleno de emociones si al día siguiente nuestra vida continúa en el mismo pecado. No sirve de nada que esta mujer vaya y se divorcie de otro y siga en pecado. No sirve de nada si no hay un cambio. Y es por eso que Jesús le presenta el Evangelio y le dice, mira, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Solo es posible una verdadera adoración espiritual por mi vida en la cruz del Calvario. No hay forma de ir al Padre si no es por mí. Y ahí es donde Jesús le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y fíjense lo que significa la palabra verdad en el Evangelio de Juan. Y quiero que vayas conmigo a Juan 17, 17. Juan 17, 17. En medio de la oración de Jesús, la palabra verdad, siempre que está escribiendo Juan en el Evangelio, en la mayor parte de los casos, es referida en primer lugar a Cristo, que Él dice, yo soy la verdad, y en segundo lugar, a la palabra del Señor. Y dice el 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que cuando Jesús dice, en espíritu y en verdad, significa que los verdaderos adoradores adoran al Padre guardando esa verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y cuál es su verdad? Su palabra revelada a los hombres. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero adorador es aquel que guarda su vida del pecado. Es aquel que adora no solo en un momento extravagante en la iglesia, no solo en un momento de adoración deleitosa, emocional, dentro de un lugar. El verdadero adorador es aquel que el día lunes continúa adorando a Dios, el día martes continúa adorando a Dios, y adorar a Dios significa amar su verdad, y cuando amas su verdad, aplicas y vives su verdad. Y tú y yo necesitamos vivir eso, adorar a Dios en el trabajo, adorar a Dios en la escuela, en la oficina, en la universidad, en la iglesia, en los grupos. Mi vida debe ser un reflejo de adoración. Y solo puedo hacer esto a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso dice, el Señor le dice, mas la hora viene y ahora es. Ahora es. Jesús nos ha dejado un consolador. El Espíritu Santo mora en nosotros. Corintios dice que ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces fíjense, ya no va a haber templos. Ya no van a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino que ustedes mismos van a ser un templo del Espíritu Santo. Es una profecía hermosa del Salvador. Mi vida y tu vida, si hemos creído en el poder del Evangelio, podemos confiar que el Espíritu Santo mora en nosotros.
Podemos confiar en que una muestra del Evangelio es el sello de la promesa. Es por eso que tú y yo estamos capacitados para adorar a Dios en espíritu y en verdad, guardando su palabra, poniendo a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración. El verso 25, y ya voy terminando. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Fíjense aquí, es muy posible que dentro de la instrucción samaritana, los samaritanos no tengan como tal, porque ellos solo tenían el Pentateuco. Nosotros vemos la revelación de un Mesías ya en Isaías. Bueno, gran parte de el Génesis 3 es el protoevangelio, es la promesa de un Mesías, pero en el pacto davídico, justamente de que David, su descendencia iba a ser eterna, que iba a ser quien salve a las naciones, es donde un judío debía creer, tenía la obligación de interpretar las Escrituras creyendo que iba a venir el Mesías Salvador de la descendencia de David. Es muy probable que un samaritano quizás hubiera no interpretado así, no tenía esa parte de las Escrituras, pero esta mujer de algún lugar ella sabía que iba a venir un Mesías Salvador, y justamente le dice, no, yo sé, aunque sea samaritana, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas, ¿no? La mujer tenía un pequeño conocimiento de que iba a venir el Mesías y que Él era el que declararía todas estas cosas. Algunos samaritanos habían escuchado y esperaban también un Mesías al parecer. Y Jesús le dice: aquí estoy, yo soy. Es una de las veces en la que Jesús va a admitir ser el Mesías, ser el enviado. ¡Qué sorpresa para ella! ¡Qué gran revelación! Hermanos, es imposible que alguien como Nicodemo o alguien como esta mujer se pudiera dar cuenta de que estaba frente al Mesías. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios en su soberanía había planeado poner en el corazón de Nicodemo ir a buscar al maestro de noche para poder comprender el Evangelio. Y que Jesús se revele a él y le diga: vete a Cristo. Como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y también desde antes de la fundación del mundo, estaba planeado en la soberanía del Señor que el Maestro, el Rey del mundo, el Creador del cielo y de la tierra, Dios hecho hombre, pase por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria para revelarle a esta mujer una sola cosa: yo soy el Mesías. Yo soy a quien han estado esperando. Yo soy aquel que va a libertar al pueblo del pecado. Yo soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se está revelando. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Qué maravilloso! El Hijo está ahí. El Hijo está ahí mostrándoles el camino. Es algo hermoso. Es algo hermoso. No es algo fortuito. No es una coincidencia. No es una casualidad más. Jesús está ahí con su propósito eterno.
Su plan desde antes de la fundación del mundo era encontrarse con esta mujer en el pozo de Jacob. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo es que estés aquí en esta transmisión. Yo no sé si te tocaba votar en la mañana o en la tarde, pero sé que estás aquí escuchando esto. Y Jesús en esta mañana te dice, no hay cisterna. Puedes confiar en la justicia social. Puedes confiar en que se va a levantar un gran político que va a salvar a la nación. Pero estructuras pecaminosas, corazones corruptos, no se solucionan con un nuevo plan de gobierno. No se solucionan con un nuevo candidato. Las estructuras pecaminosas, los corazones corruptos, solamente se solucionan con el poder del Evangelio. Si confías en la política, estás bebiendo de cisternas rotas. Si confías en el amor de una mujer, de un hombre, estás bebiendo de cisternas rotas. Si confías en un título universitario, en un título de máster, en un título de doctor, estás bebiendo de cisternas rotas. Si confías en un gran trabajo, en un gran sueldo, estás bebiendo de cisternas rotas. Si confías en placer, en deleites carnales, trago, bebida, placer, drogas, discotecas, fiestas, holgorio, estás bebiendo de cisternas rotas. Agua de charco, si quieres llamarlo así. Jesús le está diciendo a esta mujer, yo soy el Mesías. Ven y bebe del agua de vida. Yo soy aquel que he venido a salvar al mundo. Y en esta mañana se está revelando a tu vida y a mi vida para que podamos correr a Él. En ese momento aparecen los discípulos. El pastor ya nos ha mostrado que ayer, en el anterior domingo, que ni siquiera se podía hablar con su propia mujer, un rabí, un maestro como Jesús, ni siquiera podía haber hablado con su propia mujer en el caso de que estuviera casado. Entonces es un asombro de sus discípulos, pero ellos se quedan callados, no se preguntan. Jesús están cavilando en sus mentes, pero se quedan callados. En ese momento, el verso 30 dice, el verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y quiero saltar un segundo al 42. Y quiero que vean la muestra de una conversión real. En primer lugar, esta mujer deja su cántaro. Estaba ahí por agua. ¿Quién sabe cuántos kilómetros ha caminado de Sicar al pozo de Jacob? Posiblemente alrededor de 2 horas. Pero no le interesa. No le interesa el agua. No le interesa sus vestidos. No le interesa su condición. Ella lo deja todo y quiere gritar al mundo, he conocido al Mesías. He conocido al Salvador. He conocido al Maestro. Vengan, vean. Vengan, vean. Aquí está Jesús. Jesús el Mesías. Jesús el Salvador. Jesús el que ha pagado el pecado del mundo. Vengan, vean. Así tú y yo. Ese debe ser nuestro actuar. No importa lo que estás haciendo. No importa dónde estás. Hoy es el día de arrepentimiento. Déjalo todo. Deja atrás tu pasado, tu pecado, tu cántaro, lo que sea tu cántaro. Tu profesión, tus títulos. No digo que esté mal buscar estas cosas, es bueno. Pero es bueno cuando están en segundo lugar por debajo de Dios. Pero deja esa fuente, esa cisterna rota de la que has estado bebiendo. Deja esa agua que te va a dar sed nuevamente. Y ve a Cristo. Ven y ved. Así como esta mujer samaritana lo deja todo y le grita a los hombres, vengan y vean. En esta mañana te grito desde mi hogar, ven y ved al Maestro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo hecho hombre, el inocente, que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, como un cordero al matadero,
en silencio, se entregó en la cruz, diciendo, consumado es, hecho está. En ese momento, algo extraordinario ha pasado, algo que mi mente finita y tu mente finita no pueden entender. La ira de Dios, el pago de nuestro pecado, todo lo que nosotros deberíamos haber recibido, la ira todopoderosa de Dios cayó sobre su Hijo. Cada milímetro, cada centímetro, el sufrimiento más grande, el padecimiento más profundo, expresado en un instante en la cruz. En aquel momento, Jesús estaba pagando mi deuda y tu deuda. Jesús estaba pagando mi pecado y tu pecado. El santo, el justo, el honesto, el bueno, el fiel, el todopoderoso, el único que no tenía pecado, haciéndose maldición por tu vida y mi vida. No hay nada más hermoso en esta mañana que decirte, ven y ve la cruz. Ven y ve cómo los méritos de Cristo han sido suficientes. Y no solo eso, Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte y al pecado, y hoy está reinando con Dios Padre Todopoderoso, y un día va a volver por su iglesia. Y un día puede ser demasiado tarde. Y quieren saber por qué esta gente se ha convertido y por qué yo espero que tú conozcas a Cristo. El verso 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Espero que no me crean a mí en esta mañana, solo por mis dichos, solo por esta predicación, sino que el Espíritu Santo se haya revelado a tu vida y a mi vida. Si eres cristiano, somos llamados a gritar al mundo, venid y ved al Maestro, al Rey del mundo. Y si no eres cristiano, te insto a que puedas creer el mensaje de la cruz. Venid y creed que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Es maravilloso en esta mañana poder contemplar las riquezas de su gracia, tanto para un moralista como Nicodemo, como para una pecadora como la samaritana. Ora conmigo ahí donde estás y entrégale tu vida al Señor. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio. Perdóname si he puesto de mi parte o si he estado hablando en esta prédica cosas de hombres, Señor. Mas confío plenamente que es tu Espíritu Santo. Confío plenamente en que tú vas a salvar vidas. Confío plenamente en que en este momento estás levantando muertos en delitos y pecados a la vida eterna y a la confianza que es en Cristo Jesús, al único Salvador, al Rey del mundo. Confiamos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y queremos adorarte en espíritu y en verdad, con el poder de tu Espíritu Santo y con el poder de tu palabra manifestada y reflejada en las Escrituras, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones. Te entregamos todo lo que somos, Señor. Y confiamos en ti. Y Padre, pase lo que pase el día de hoy, el día de mañana, nosotros sabemos que solo el Evangelio es capaz de cambiar corazones. Solo el Evangelio es capaz de cambiar vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y exaltamos, Rey de Gloria. Bendito tú seas. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios guarde tu vida, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que el poder del Evangelio sea quien gobierne tu corazón, tu mente y tu alma.